Muy buenas noches con todos, hermanitos. Feliz Pascua de Resurrección. Estamos nuevamente aquí, como todos los martes, reunidos para seguir escudriñando la palabra del Señor. Bueno, ahora sí creo, Manuel Pablo, que acabamos la carta a los Gálatas con el capítulo 5 y 6, que son capítulos cortos, pero bueno, depende también de cómo lo escudriñemos en esta intervención, ¿no? Eh, lo importante es justamente eso, meditarla y entenderla. Y bueno, como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él en unión, el Espíritu Santo bajo la guía de Manuel Pablo, en unión de todos nosotros, que se manifieste y podamos comprender la palabra del día de hoy. ¿Alguien desea leer la oración que está acá en pantalla? Yo, Ok, Karin, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te reconocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el Amén. nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Karin. Bueno, hermanitos, empezamos. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Hermanos, muy buenas noches con todos. Vamos a continuar el estudio de la Carta a los Gálatas. Antes quisiera que nos demos unos minutos cortos para recordar qué hemos visto en estos primeros 4 capítulos, porque el día de hoy entramos al quinto. Pero ¿qué hemos visto en los primeros 4? Así, elementos saltantes que ustedes tengan anotados o registrados en su memoria. ¿Quién pudiera compartir algunos elementos de lo más saltante que hemos visto hasta el momento? Vamos a revisar sus apuntes, ¿no? Todas las anotaciones que han hecho. Claro, en el capítulo 1, yo un poquito a ver, en el capítulo 1, Pablo habla del único evangelio, que es el evangelio que Cristo mismo nos trae, porque el evangelio es Jesús. La buena noticia es Jesús. Y Espérate, todavía no me pongo esa. luego Pablo se presenta a él mismo en cómo fue elegido, ¿no? Y nos dice que no fue elegido por voluntad de hombres, sino por elección misma de Jesús. Y luego, en el capítulo 1 nos cuenta de su asistencia a Jerusalén, donde visitó a Pedro por 15 días, pero que en ese primer viaje no se reunió con nadie más. Saludó por ahí a Santiago, pero estuvo básicamente con Pedro. ¿No? Esos son un poco los elementos básicos del capítulo 1. A ver, alguien que nos ayude con el capítulo 2. Vale abrir la Biblia, vale ver sus apuntes, lo que quieran. Manuel Pablo, Guillermo y luego Augusto, ¿sí? Adelante.
El capítulo 2 empieza con la asamblea de Jerusalén, ¿no? Es la que se realiza cuando Pablo llega y se entrevista con los apóstoles. Luego hemos visto siempre en este capítulo lo que los apóstoles deciden en esta asamblea. Después, a continuación, la siguiente semana, hemos visto el incidente de Antioquía. Honestamente, no lo recuerdo con No, pero exactitud. vamos capítulo por capítulo, pues. Capítulo, Estamos en, ya, estamos en el 2. está bien. Estamos Disculpa, en el 2. está bien, disculpa. El incidente de Antioquía está entre los versículos 11 al 14. Correcto. Y finalmente termina el capítulo 2 con el testimonio de Pablo, que es del versículo 15 hasta el final. El incidente de Antioquía, gracias, Guillermo. El incidente de Antioquía que Guillermo ha mencionado, ¿recuerdan con qué tiene que ver? Pedro comía la comida de los paganos y se sentaba junto con ellos en la mesa. Pero cuando vienen enviados de Santiago, que era lo que vendría a ser hoy el obispo de Jerusalén, Pedro se hace el disticoso y él no se sienta con los paganos y se porta muy educadito con los judíos recién llegados. Y Pablo se molesta con Pedro y le llama la atención. Ese es el incidente de Antioquía, ¿no? ¿Lo tienen todos claro? Y ya aquí Pablo nos presenta el conflicto entre el judaísmo puro y duro y lo que significa seguir a Jesús. Antes que eso, Guillermo había recordado muy bien el concilio de Jerusalén. Este primer concilio, esa asamblea, ¿qué fin tiene? Habíamos visto que era muy importante, ¿no? Perdón, Katy, estaba a gusto también. Sí, sí. Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Levantaste la manito hace un rato. Por eso dije primero Guillermo, luego Buenas Augusto. noches. Hola. ¿Sobre qué capítulo comentamos ahora? El ¿Por el segundo, segundo? Claro, está la controversia de los judaizantes que querían, digamos, retener ciertas costumbres de la antigua alianza que para Pablo ciertamente no eran relevantes, ¿no? Y no eran vinculantes para los paganos. No querían prácticamente hacer que los paganos se circuncidaran, dejaran de comer ciertos alimentos, probablemente tuvieran ciertos rituales. Entonces Pablo se hace un concilio para ver esta circunstancia y confronta al apóstol Pedro directamente por lo que mencionó Manuel Pablo, que se estaba que si bien frente a él y frente a otros lo había apoyado antes, cuando venía la gente del, del obispo de Jerusalén, que era Santiago, ya se comportaba de otra manera, un poco hipócrita, ¿no? Probablemente para no generar problemas, pero a la vez causaba otro problema, porque prácticamente estaba dando un mal ejemplo y estaba dejando entrever que quizás estaba bien lo que proponían los judaizantes, que es algo que Pablo ciertamente ya habían, no, que no era vinculante para esta nueva alianza, ¿no? Eh, Básicamente es eso. claro. Y luego quedaría recordar brevemente, en una línea o dos, el tema de la Asamblea de Jerusalén. ¿Qué se trató ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el tema central? Que comían carne, Augusto lo ha algo así. dicho, pero si alguien más, o sea, el tema de la circuncisión. ¿No recuerdan? O sea, es importante, de verdad, no solamente que leamos la Biblia, es un lindo esfuerzo, pero si no retenemos, se va a parecer a la película Lo que el viento se llevó. ¿No? Debemos hacer un pequeño esfuerzo y recordar un poco, sobre Que todo las sí, cosas fundamentales, ¿no? que sí era necesario
circuncidar a aquellos nuevos convertidos a la fe, ¿no? Como eran en lo de la antigua alianza. Y para Pablo ciertamente no era necesario. No era necesario hacerse judío para ser cristiano. Claro, gracias, Augusto. Y ahora, la pregunta que viene inmediatamente después es, ¿y cuál fue el efecto de de ese acuerdo? ¿Cuál fue el efecto de que los líderes de la iglesia acordaran que para seguir a Jesús no hay que circuncidarse? ¿Cuál fue el efecto? ¿Tienen una idea de lo que significa? O digamos que normal nomás. Vino como un debate sobre la ley, fuente de bendición o fuente de maldición, eh, que se trató muy interesante en en la clase. Claro, claro, Cuchi, gracias. Pero yo le pregunto ahora más, o sea, ¿cuál es el efecto? Se toma esa decisión y la decisión, ¿qué efecto trae? ¿Es un efecto suave, normal, o se produce algo extraordinario? Yo les digo, se produce algo hiper, súper extraordinario. No sé si lo tienen claro. Si no, está bien que repasemos un poquito así. ¿Qué pasa a partir de que se implementa esa decisión? ¿Qué pasa que es, les digo, extraordinario en su impacto? Manuel, es que ahora todos ya no tenían que circuncidarse, ¿no? O sea, para ser cristiano, para seguir a Cristo, sino ya todos, todo el que desee seguir a Cristo podía hacerlo, conociendo. Así es, Beatriz. Entonces, está bien, el razonamiento es perfecto, pero solo falta añadir como meter el gol, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Al no ser necesario eso, al Crece el no número de ser un seguidores. prerequisito, al no ser un prerequisito para ser aceptado como cristiano, para el varón el circuncidarse, eso trae una consecuencia gigantesca. Sí, Juliana, ibas a decir. Que crece enormemente el número de seguidores. Eso. Exactamente, Juliana. O sea, el número de seguidores, digamos, formales, la iglesia, si queremos ya adelantarnos y hablar de esa manera, explota. Si habían unos cuantos seguidores formales, repito, ¿no? Porque los otros eran como amigos, como allegados, como entusiastas, en fin, se puede usar cualquier nombre de esos. Pero ya miembros de la comunidad de seguidores de Jesús quedaban fuera, si es que tenían que circuncidarse primero. Se quedaban solamente como amigos o términos parecidos. Pero en el momento que Pablo logra este acuerdo que se hace oficial en la primera iglesia, como dice Juliana perfectamente, explota el número de seguidores de Jesús. Cualquier cantidad. La gente que estaba en la puerta, entre comillas, puede entrar. Y eran un montón. No era necesario entonces ser judío primero para ser cristiano. Podías ser cristiano directamente, sin pasar por el terrible proceso de la circuncisión, sobre todo para un adulto. Entonces, el efecto que tiene esto es un efecto de una multiplicación gigantesca del número de seguidores formales, aceptados como tales. ¿Tenemos conciencia de esto? No sé, miren. A mí me parece importantísimo en la historia de la iglesia. Es un hecho central.
Bueno, hasta ahí el capítulo 2. Luego el capítulo 3, ¿quién se anima? Así un breve resumen. Vale su apunte, vale su libro, lo que quieran, así breve. Ok, Marisol, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, buenas noches. Allí miramos en el capítulo 3 el llamado de atención a los Gálatas, después los verdaderos hijos de Abraham, luego la ley fuente de maldición, la ley y la promesa, el papel de la ley, el tiempo de la fe, la filiación divina. No, ya la filiación divina estaba perfecto. La filiación divina ya es del capítulo 4. O sea, pero perfecto lo que ha dicho Marisol. Bueno, gracias. Sí, ahí están los temas y cada uno llamado la atención a los Gálatas, sobre todo por dejarse confundir. Como decíamos, Pablo se ha esmerado en formarlos él personalmente y luego se retira para seguir su labor apostólica en otras localidades. Y qué fácil los Gálatas se dejan confundir. ¿Y cuánto puede pasar eso, no? Tenemos nosotros a un pastor, a un director espiritual, a un cura, y con él estamos bien claritos. Lo cambian y nos perdemos. O sea, les pasó a los Gálatas y nos pasa aún hoy. Fácilmente nos confundimos, nos perdemos. Luego, como dijo muy bien Marisol, en el capítulo 3 Pablo habló de los verdaderos hijos de Abraham, ¿no? Que son todos los que siguen por la fe y no los que siguen por la ley. Luego dice, la ley, fuente de maldición. Y ahí, ¿qué vimos? Bien duro, ¿no? La ley, fuente de maldición. La ley con sus preceptos, con sus normas, con sus reglas absolutas, que si te sales un pasito ya estás en falta. En ese sentido lo dice. Bien. Y entonces habla de el papel de la ley que sirve como cuando pone el ejemplo cuando uno es niño, ¿no? Y cuando uno es niño necesita el cuidado de un adulto. Si no es su padre, puede ser en el extremo hasta un esclavo en esa época, pero que lo cuide, que lo lleve, porque el niño solo no tiene discernimiento, no tiene una voluntad clara. Pero entonces, en ese momento, en esa etapa de la vida, la ley es necesaria. Pero pasa el tiempo y uno se hace adulto y dice Pablo, ya no necesita de la ley, porque no necesita de ese cuidado, porque ya uno puede tomar sus propias decisiones. ¿No? Y entonces Pablo nos habla del tiempo de la fe. ¿No? Perfecto, Marisol. Y luego tenemos el capítulo 4, que es el que vimos el martes pasado. ¿Qué vimos en el 4? Unas notas que tengan, y con eso entramos al 5. No es, Anímense. sí, A ver, Beatriz. sí. Habla en el capítulo 4, entre otras cosas, habla el peligro de recaer en la esclavitud, cuando él mostraba, ¿no? su tristeza, porque se habían alejado de la palabra que él le había hablado a los Gálatas. Y también habla acerca
en el capítulo 4 de las dos alianzas, que es donde nos detuvimos bastante, ¿no? En las dos alianzas donde hacía la comparación de los hijos que había tenido Abraham, los dos primeros hijos que había tenido Abraham, ¿no? De Isaac y de su esposa Sara y de su sierva Agar, que hacía la comparación en la que Sara era de los hijos de la promesa, que era Jerusalén, y los hijos de Abraham, de Agar, que era los hijos de la esclavitud. Ujú, ujú. Gracias, Beatriz. Y hasta ahí vimos el martes pasado, ¿no? Entonces, con este repaso, entremos al capítulo 5. Mantenerse en la libertad de la fe. ¿Alguien desea leer la pericopa que está en la pantalla? ¿Yo puedo leerla? Adelante, Graciano. Gracias. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténgase firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir, todos los que se circuncidan están obligados a observar íntegramente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Porque a nosotros, el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Ujú. Bien, Graciano, gracias. A ver, hermanos, ¿algún comentario sobre esto? Dice bastante, ¿no? Graciano, puedes activar tu micro. Bueno, Pablo, una consulta, ¿qué es incircuncisión? Claro, es lo contrario, o sea, o la persona se circuncida o no. Entonces, el no circuncidado es incircunciso. ¿Queda claro? No. Incircuncisión, no circuncidarse. Ok, Augusto, gracias. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Básicamente, Pablo lo que está diciendo es que un ritual no te hace hijo de Dios, ¿no? Si lo haces o no lo haces, no te hace hijo de Dios, sino la fe que pongas en él, ¿no? Y por la fe somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios recibimos el Espíritu Santo. Y aquí está, es muy importante lo que menciona, que explica qué tipo de fe, ¿no? Al final es la fe que obra por medio del amor, ¿no? Ese es el tipo de fe, es una fe que obra por medio del amor, no es una fe intelectual en que digas creo en Dios, sino es una fe que no solo crees, sino aplicas en tu vida aquello que estás profesando. Gracias, Augusto. Y miren ustedes entonces, tomando la reflexión de Augusto como base, termina la última línea. Dice, en efecto, Cristo cuenta por la fe que obra por medio del amor, pero lo relacionamos con el segundo párrafo y no es por la fe que obra por medio de la ley. ¿Se dan cuenta la diferencia que parece sutil, pero es enorme? Porque de todas maneras, nuestra fe tiene que tener obra. Pero ¿cuál es la obra de nuestra fe? Actuar por el amor, no actuar por el rito y los ritos de la ley. ¿Se dan cuenta la diferencia? Insisto, porque aprovechemos de aclararlo. Esto es fundamental. Hay mucha gente que es ritualista, incluso entre los católicos, quizá entre nosotros mismos. Una persona ritualista que se ajusta al rito, pero en su vida no hay amor. Cuidado con eso. Y Pablo va al otro extremo.
Lo importante es la fe que obra por medio del amor, no la fe que obra por medio de la ley, de ese enorme conjunto de ritos. Ya lávate las manos, prepara la comida de esta manera, come esto, no comas lo otro, relaciónate así o asá, no hagas tal actividad el día sábado, y en fin, 613 preceptos que marcan la ley de Moisés. Pablo dice, por ahí no va. Entonces, ese conflicto de Pablo, ¿no? Que nos comparte. Manifestemos nuestra fe en obras, sí, pero en obras del amor, no en obras de la ley. Manifestemos nuestra fe en amor y no por ritos. Miren, qué fuerte. Y si lo traemos al momento actual, lo mencionamos mucho y puede ser hasta revolucionario entre la iglesia. Y por ahí me excomulgan por repetirlo, pero estamos entendiendo a Pablo, sin exagerar, sin llevarlo a extremos. Pero les digo, no hay que exagerar nada. Pero entendamos al maestro Pablo, iluminadísimo. Lo que te conduce a la salvación es tu, tu fe manifestada en el amor con el que actúas. No te conduce a la salvación que vivas de acuerdo a un montón de normas, reglas y ritos. Pero el peligro está en que caigamos en eso. Sí, Katia, hay varias manitas. Eso me recuerda eh, San Juan Pablo sí, San Juan Pablo creo que dijo, ¿no? Que al final se nos va a juzgar en base al amor, ¿no? Pero Manuel Pablo acá, a mí también me llama la atención esta que dice, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Y entonces se me viene a la cabeza, claro, ahí lo que está, es lo que el Señor decía, ¿no? Yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle plenitud, ¿no? Pleno cumplimiento, sí. Pleno cumplimiento, pues, ¿no? A eso es lo que se requiere, pues, o sea, va más allá, o sea, como estoy relacionando ahorita Gálatas que estábamos haciendo una recopilación de que la ley era como el tutor, ¿no? Hasta que llega él, la promesa, y ya le da el pleno cumplimiento, pues, ¿no? Y es en base al amor, pues todo es el amor. Claro, Katia, y mira, tomando tus palabras, podemos hablar de nosotros. Entonces, yo digo, yo ya no necesito tutor porque soy mayor de edad, soy adulto. Pero hay que entender esto de una manera más amplia. Porque ¿qué pasa con una persona que incluso pinta canas en su cabeza, pero que todavía emocionalmente es como un niño? Entonces necesita el tutor. Hay que entender eso también. No es, no es una regla que se aplique a rajatabla. ¿Tienes DNI? Entonces camina solo. No, porque hay personas que pueden tener 30 o 40 o 50 años y todavía ser emocionalmente inmaduras, no tienen una voluntad propia, no tienen mayor capacidad de discernimiento y para ellos entonces la ley seguirá siendo necesaria, ¿no? Es un tema delicado. Ok, Juliana, adelante, puede activar su micro, por favor. Solamente quería hacer una reflexión. He escuchado muchas veces que el opuesto al amor no es el odio, sino el miedo. Creo que con respecto a la ley y los rituales, muchísima gente por mucho tiempo obra más por miedo a, a ser castigados, por no cumplir con esta ley o con estos rituales, a obrar movidos solamente por el amor. Ujú. Gracias, Juliana. Bien dicho, Guillermo, ya que Juliana, un poco lo que dice se relaciona con el concepto de libertad, ¿no? Entonces, sé libre y en tu libertad, en el uso de tu libertad, vive por amor. Pero si tú haces uso de tu libertad, no vas a tener miedo. Es un concepto bien
importante el que nos ha compartido Yulín. Guillermo, puedes activar tu micrófono. Listo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo te debo confesar que hasta hace un buen tiempo siempre tenía, ¿cómo te puedo decir? No entendía cuando leía en los evangelios, en el Nuevo Testamento, el concepto de justicia y la justificación por la fe, ¿no? Hasta que tú en una oportunidad nos dijiste que la justicia y la justificación es equivalente a la salvación. Entonces quisiera remarcarlo ahora porque siempre vemos los términos en los que se expresa Pablo o los evangelistas hablan de la justicia o la justificación. Y cuando ellos dicen eso, lo que quieren decir es la salvación. Y así debe quedar clarito para nosotros. Nada más, gracias. Gracias, Guillermo, sí. Excelente que lo recuerdes. Porque como Guillermo dice, a muchos nos pasa. Entonces ustedes buscan la justicia por medio de la ley, dice, por ejemplo, en el inicio del tercer párrafo. Y uno dice justicia y se marea, ¿no? Pero hay que entenderlo en el sentido bíblico, en el sentido cristiano. Hay que entender la justicia como salvación, la justificación como salvación. Entonces tú quieres ser justificado a los ojos del Señor, eso es tu salvación. Excelente punto. Efectivamente lo habíamos mencionado, pero no está de más recordarlo. Si no, de verdad uno se pierde bastante. Listo, no hay manitos, Manuel. A ver, seguimos entonces. El escándalo de la cruz. ¿Quién desea leer? Yo leo. Beatriz. El escándalo de la cruz. Ustedes andaban tan bien. ¿Quién les impidió mantenerse fieles a la verdad? ¿No habrá sido a instancias de aquel que los llama? Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Yo espero en el Señor que ustedes no cambiarán de parecer. En cuanto a aquel que los está perturbando, será castigado, sea quien sea. Hermanos, si yo predicara todavía la circuncisión, no me perseguirían, pero entonces habría terminado el escándalo de la cruz. En cuanto a los agitadores, ojalá que llegaran hasta la mutilación total. Gracias, Beatriz. ¿Cómo termina esta pericopa? Fuertísimo, ¿no? Oye, como que les dice a los agitadores, ¿tanto quieres circuncisión? Que sería cortar el pellejito. Ojalá se te vaya la mano y te cortes todo. Definitivamente es una frase sarcástica y hay que entenderla así, ¿no? Pablo está escribiendo, pero imagínense si lo escucháramos. El tono de voz a veces se irrita, levanta la voz, reniega, y en este momento debe haber una sonrisa en su cara, ¿no? Es una sarcasmo, es como hacer lo que equivaldría a una broma, llevar el tema al extremo, pero cochineando. Ojalá a ustedes que les gusta cortar pellejito, ojalá que se les vaya la mano y se corten todo, con su cara de criollo, ¿no? Ese es en este momento, Pablo. Pero muy duro y muy claro. ¿Cómo empieza, no? Ustedes andaban tan bien, y por eso escribe la carta, pues. Él los había dejado bien formadito, bien alineados, pero como les decía en el repaso inicial, él tiene que seguir su camino a otras comunidades, deja a alguien a cargo, y a ese a quien deja a cargo, al final le manda un mensaje y le dice, Pablo, los Gálatas, esta comunidad en Galacia, que tú has salvado con tanto esmero, están confundidos.
Y le dice en qué puntualmente. En ese sentido, se entiende ese comentario. Ustedes andaban tan bien. ¿Quién les impidió mantenerse fieles a la verdad? Ese quién merece pues todo el castigo. ¿Quién los está confundiendo? Recuerdan que al comienzo de la carta vimos, el que les predique otro evangelio, otra vez merece todo el castigo. No, Pablo le dice, yo les he transmitido el verdadero evangelio, la verdadera buena noticia. El que les transmita otra cosa, no le hagan caso. A quien les transmite otra cosa, debe caerle todo el castigo. Y acá lo reitero. Y el tema va por los dos lados. Uno, para los que transmiten el falso mensaje, pero dos, y especialmente para los propios seguidores de Jesús en Galacia, para que no crean esos falsos mensajes. Por ahí va más la llamada de atención. Como dicen los hermanos, yo los he formado, les he explicado las cosas. ¿Recuerdan? Bueno, esa es la verdad. No hagan caso a otros, no se dejen confundir. Y volvemos a nuestro tiempo y decimos, ¿eso es vigente hoy? Claro que sí, igual de vigente, igual de vigente. Ahora tenemos más medios. Tenemos las homilías en las misas, ya sea diarias o en el extremo dominicales. Tenemos la Biblia al alcance, es nuestro idioma en diferentes versiones, para que escojamos lo que nos gusta. Tenemos un montón de medios. Incluso ahora con el YouTube, que hay un montón de videos grabados. Unos buenos, otros no tan buenos, pero hay un montón de medios. Y aún así nos dejamos confundir. Qué vigente Pablo, ¿no? Y el segundo párrafo, hermanos, si yo predicara todavía la circuncisión, no me perseguirían. Pero entonces habría terminado el escándalo de la cruz. ¿Se entiende? Otra vez Pablo habla en difícil, si quieren, pero muy claro. Si él predicara la circuncisión, él estaría en el plan de los judíos, no lo perseguirían. Pero entonces, dice él, habría terminado el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz. Que es Jesús clavado en un madero, muere en el madero. Ese es el escándalo de la cruz. ¿Cómo? ¿Cómo el rey Salvador, el Mesías esperado, va a morir de esa manera tan indigna? Y sobre todo para la época, que era la forma más indigna de morir, ¿no? Clavado en un madero. Y ese es el escándalo de la cruz. Pero luego nosotros entendemos, y sobre todo el Evangelio según Juan nos ayuda a entender el enorme valor de la cruz como el trono de Jesús y el significado de la cruz para un cristiano. Le damos la vuelta al argumento, ¿no? Entonces el escándalo de la cruz se va a transformar en el trono del Señor. Jesús clavado en el madero es Jesús en su trono. En fin, te doy la palabra. Y Guillermo está pidiendo la palabra. Gracias, Katia. Manuel Pablo, esto que acabas de decir de que para los judíos era escandaloso un Mesías que terminara como terminó Jesús, ¿no? En la liturgia de los últimos días hemos leído que los judíos y los escribas les pagaron a los guardias para que esparcieran la noticia falsa de que eran los discípulos de Jesús
los que habían llegado a la tumba y se lo habían robado el cuerpo para que la gente creyera que había resucitado efectivamente. Y como les pagaron a los soldados, estos efectivamente cumplieron con esparcir ese, ese rumor, ¿no? Y dicen que esta es la razón por la cual los judíos hasta la fecha esperan la llegada del Mesías. ¿Es esto coherente? Buen punto que plantea Guillermo, no sé qué piensan algunos que quieran intervenir, buen punto, ¿no? Claro, para nosotros, los que seguimos a Jesús, Jesús muere en la cruz y resucita. Pero los que no quieren creer, crean otro argumento. No, han robado el cadáver, lo han escondido. Y entonces hablan de una tumba vacía, pero realmente no resucitó, el cadáver se ha escondido en algunas partes. Entonces son dos posiciones, son dos posiciones. Entonces, nuestra fe, nuestro seguimiento viene de verdad por el testimonio de los apóstoles, porque les creemos a ellos, porque ellos sí vieron, pero es por testimonio, ¿no? No, no es que ha habido Jesús que se presentó en todos lados, no, sino se presentó a ciertas personas y ellos son los que, por ellos es como dice Jesús, también me recuerda, ¿no? Manuel Pablo en la oración, por ellos creerán, a través de ellos creerán, ¿no? Claro, Katia, muy bien dicho, pero hay un testigo y sigue escuchando las homilías de todos los días, como hacemos casi todos, ¿no? Pero me llama la atención, bueno, quizá es porque todavía no corresponde, pero llama la atención como cuando quieren hablarnos de los testimonios de Jesús resucitado, quizá falta el más importante, que digo, se verá en otro momento. Y el testimonio más importante de todo no es el de María Magdalena, ni es el de los apóstoles, que serían versión de parte, parcializada. Pero hay un testimonio que sí es inobjetable, y es el del propio Pablo. Pablo, Claro, Pablo, el seguidor, para el fariseo, el perseguidor, sí, el perseguidor de seguidores de Jesús, el perseguidor de los que serían luego llamados cristianos. Él se encuentra con Jesús resucitado y en ese encuentro se transforma su vida. Ese es el testimonio más fuerte de todos. Porque, claro, porque está en el del otro lado. claro, si María Magdalena, si las otras Marías, si los apóstoles cuentan que vieron a Jesús resucitado, que se les apareció, que camino de Maús, que la pesca milagrosa y etcétera. Pero tú dices, claro, ellos son parte del interés de que esa noticia se lea de esa manera. Pero digo, ¿y Pablo? Ujú. Pablo era enemigo total, judío, como él mismo dice, más judío que cualquier judío. Pero el encuentro con Jesús resucitado cambia su vida. Y ese es el testimonio más grande, el más grande de todos. Ujú. A ver, creo que hay más manitos. Augusto, estabas levantando la mano, estabas primero, y bajaste la manito, y luego Ah, Julián. bueno, no solo quería mencionar ¿qué iba a mencionar? Ya me olvidé. Eso, eh, Estamos no, hablando del escándalo de ya la me cruz. olvidé. No sé. Bueno, para los judíos puede ser un escándalo. Hay un pasaje en las sagradas, en el Antiguo Testamento que dice, maldito el hombre que cuelga de un madero, ¿no? Entonces, para ellos, de ninguna manera el Mesías podría ser crucificado, ¿no? Porque ellos tenían un concepto distinto de Mesías, ¿no? Era un Mesías que iba a venir como el rey David a liberar a su pueblo y que ellos sean prácticamente los dominadores que todos los demás pueblos estén bajo el dominio de ellos, ¿no? Ese era un concepto mesiánico que tenía el pueblo de Israel. Entonces, como eso no se cumplió,
para ellos Jesús no era el Mesías, ¿no? Y durante el primer siglo, sí es cierto, como menciona Guillermo en el Evangelio, ese era una de las principales, digamos, argumentos contra del cristianismo, ¿no? Que se habían robado el cuerpo, ¿no? Pero ya posteriormente era un argumento bastante débil, ¿no? Porque que entren discípulos escondidos, muevan tremenda piedra, los guardias sigan durmiendo, no se dieron cuenta, vayan adentro, los saquen, otra vez no se dan cuenta al salir, o sea, ya bueno, hay otros argumentos que han puesto, ¿no? Que bueno, que nunca se encontró la tumba, que al final todo fueron alucinaciones y otros argumentos han venido, ¿no? Porque el argumento es original que mencionan los evangelios era un argumento muy fuerte, sobre todo en el primer siglo, pero de ahí ya han venido otros argumentos en contra, ¿no? Ujú. Gracias, Augusto. Juliana, ¿puedes activar tu micro, por favor? Solo quería aumentar a todo lo dicho un detalle. El otro día estaba escuchando sobre el manto de Turín y el sacerdote que hablaba sobre esto hizo una reflexión. ¿Qué persona que va a entrar a una tumba para robar un cuerpo se toma la molestia primero de quitarle todos los vendajes al cuerpo, enrollarlos, eh, coger el manto, sacar el manto, sacar el paño que envolvió el rostro de Jesús y enrollarlo aparte, o sea, y dejarlo ahí y llevarse el cuerpo desnudo, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Si alguien entrara a robar, aparte que ni siquiera tiene tiempo de tomarse toda esa molestia de quitar todos esos vendajes, y para qué, o sea, si te llevas el cuerpo, te lo llevas rapidito y como está, ¿no? Pero el hecho de que en la mención de cuando Pedro entra y Juan entran, encuentran todos los vendajes enrollados y- y la parte que enrollaba, cubría su rostro, que enrollada a un costado y todo eso, este, es también parte de una pequeña evidencia más de su resurrección. Eso es lo que convence a Juan, pues, justamente. Mm. Y aparte, como imagínate que tendrían que salir por la piedra que se movió, como dijiste, y cómo van a salir cargando un cuerpo sin que los vean, ¿no? Bueno, pues son argumentos que dieron para aplacar lo que se suponía, ¿no? Iba a desencadenar. Atilio, buenas noches, ¿cómo estás? Puedes activar tu micro, por favor. Sí, y aparte que como soldados, dormir en la guardia era pena de muerte. Entonces, eso de que le han dado dinero para comenzar, no, el gobernador los iba a matar igualito. O sea que por ahí ya yo empiezo, no creo, el romano, el soldado romano no dormía, pero ni pestañeaba siquiera. O sea, por ahí yo creo que ya se cae ese invento, ¿no? Es un buen punto que menciona Tini, sobre todo por la formación que esos soldados recibían. Era gente con un carácter estoico, ¿no? Desarrolladísimo, fortalecidísimo. Entonces que se quedan dormidos en plena guardia o que aceptaran coima, ni hablar. A ver, continuamos, Katy. Sí. A ver, la libertad y el amor. ¿Quién desea leer esta pericopa? A ver, la leo, Manuel Pablo. La libertad y el amor. Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos de los otros por medio del amor, porque toda la ley está resumida plenamente en este precepto.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se están mordiendo y devorando mutuamente, tengan cuidado porque terminarán destruyéndose los unos a los otros. Gracias, Katia. ¿Qué les parece, hermano? Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en libertad. Si nosotros queremos resumir la carta a los Gálatas, creo que esa es la frase que sintetiza todo. Nosotros, cristianos, hemos sido llamados para vivir en libertad. Eso sería la gran síntesis de la carta de Pablo. O sea, resalta en letras grandotas la libertad del cristiano. Ser cristiano es ser libre. Pero ser libre, como diría San Agustín, y ustedes recordaron bien en reuniones pasadas, ser libre, ¿con qué límite? El límite del amor, ¿no? Ustedes lo han recordado. San Agustín nos enseñó en el siglo IV. Nos enseñó esto con una frase memorable y clarísima. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Esa es la libertad del cristiano. ¿Es una libertad sin medida? ¿Es una libertad sin límites? No. ¿Cuáles son los límites de la libertad para el cristiano? El amor. Porque si tú actúas por amor, no vas a hacer muchas cosas. Y podemos imaginarnos cuántas. ¿Vas a engañar en los negocios? ¿Vas a engañar a tu pareja? Imagínense, el amor es el gran límite. Entonces no es ama y haz lo que quieras, ya qué bacán. No, entendamos bien la frase. Porque justamente haz lo que quieras, pero el hacer lo que quieras está limitado por el amor. Entonces hay muchas cosas que tú no harás porque amas. Empezando con el cuidado de tu propio cuerpo. Pablo va a insistir mucho en esto en otras cartas. El cuidado del propio cuerpo. El respeto al propio cuerpo. Porque es templo de Dios. Si yo actúo por amor, respetaré mi propio cuerpo. Si yo actúo por amor, respetaré el cuerpo de la otra persona, mujer o hombre. Si yo actúo por amor, actuaré éticamente en los negocios. Si yo actúo por amor, no diré falsedades. Actuaré siempre en la verdad. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú dirías, oye, San Agustín, bien pendenciero eres. Te dijiste que haga lo que quiera, pero a la hora que dijiste ama, primero ama y haz lo que quieras, que me limitaste completamente. Pero se dan cuenta que entonces San Agustín mismo dice, como Pablo, no es necesaria la ley. No, somos libres, pero nos, lo que nos fija límites es el amor. Yo insisto en eso porque es un concepto, me parece, salvo mejor opinión, y para eso estamos para conversar, pero me parece central en cristianismo. No sé, Katia, ¿quién más? Guillermo está pidiendo la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, la frase que acabas de rememorar de San Agustín es genial, pero hay que tomarla tal como él la dijo. Ama, primero dijo ama, y luego dijo y haz lo que quieras. Y al expresarla así, en ese orden, lo que él quería decir era siempre y cuando lo que quieras hacer lo hagas amando o lo hagas por amor.
Por eso es que pone el condicional imperativo inicial, ama y haz lo que quieras, ¿no? Entonces, es una interpretación magistral de San Agustín sobre la libertad de hijos de Dios que tenemos. Yo quería mencionar una frase que alguna vez he leído en un sitio y en otro, ¿no? Que dice, ¿cuál es la medida del amor? Y la respuesta es amar sin medida, que más o menos tiene relación con lo que dijo San Agustín, ¿no? Porque si San Agustín dijo ama y haz lo que quieras, quiere decir que uno, mientras ame, puede hacer lo que sea, siempre y cuando esto sea por amor. Y eso significa amar sin medida. No sé si es una interpretación correcta. Gracias. No, excelente, Guillermo, muchas gracias, excelente. Amar sin medida. Qué lindo, ¿no? Manuel Pablo, acá también, cuando dice, ustedes han sido llamados para vivir en libertad, ahí él se está refiriendo, pues ya no está sujeta a la ley, ¿no es cierto? Exacto. Ya Cristo te ha dado esa libertad, porque es el amor en la libertad, pero ahí también dice bien clarito, pero procuren que esta libertad no sea un pretexto para satisfacer los deseos carnales. Es decir, hay un paso que uno puede dar en la libertad al libertinaje, ¿no? Porque ya no tienes la ley que te dice no puedes hacer esto, no puedes hacer eso, no puedes hacer esto. Entonces, como ya te sientes libre, entonces sí puedes pasar, dar ese paso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Es un buen punto, Katy. Es importantísimo tenerlo siempre presente, ¿no? Y no mezclar, y no confundir cuál es el límite de mi libertad. O sea, soy libre y hago lo que quiero. No. ¿Cuáles son los límites de tu actuación en relación a los demás? El amor. Entonces, si actúo por amor, recorremos algunos de los 10 mandamientos, ¿no? Dice, no robarás, pero si amo, robaré. No matarás, pero si amo, mataré. No desearás la mujer de tu prójimo, pero si amo, desearé a la mujer de mi prójimo. Y así sucesivamente, ¿no? Se dan cuenta que todo se desbarata. Si es que tenemos claro, como resaltó Guillermo, lo primero es amar. Y a partir de amar en mayúsculas, entonces luego actúo. Y actúo libremente. Augusto, Si tenemos las cosas claras, no debemos tener mayor conflicto, ¿ah? El conflicto se presenta cuando hay confusión, cuando hay zonas grises. Pero Jesús está haciendo tan claro, y Pablo está haciendo tan claro, que el que no quiere entender es ya por necio. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Y esto Cristo lo lleva a su verdadero cumplimiento, ¿no? Que no se quede en amarle a tu prójimo como a ti mismo, sino que terminemos amando al prójimo como nos amó Jesús mismo, ¿no? Que es un nivel ya más alto. Ese es llevar la ley a su pleno cumplimiento ya. Excelente, Augusto. Excelente es el segundo párrafo. Miren acá, otra vez estamos en el pequeño conflicto. Alguien me diría, no, ese está ahí en la Biblia. Toda la ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oye, pero eso dice la Biblia, que aquí, que allá. Pero Juan, en su hermoso capítulo 13, lo supera, lo aclara. Exactamente como ha dicho Augusto. Ya no es solamente amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. No, tienes que amar a tu prójimo como Jesús nos amó. Le da una dimensión totalmente distinta. La valla se eleva varios metros. Porque esta valla que anota Pablo es fácil de cumplir. Pero la que pone Jesús en el Evangelio según Juan es mucho más alta.
ámense como yo los he amado. A su madre, qué difícil, ¿no? Señor, y ese quien debo amar de esta manera, es mi hermano, es mi esposo, es cualquiera. Y te va a decir, ama a tus enemigos. A su madre. Qué difícil, ¿no? ¿Y quién ha dicho que ser cristiano es fácil? No es fácil. Tener el corazón de Cristo. Julia está queriendo participar. Adelante, Julia. Julia, ¿me escuchas? Adelante. Sí, ya, disculpe. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, están hablando estaba escuchando que es estos mandamientos que nos dio Moisés, que son 613, y que ya prácticamente con la palabra de Pablo, como que prácticamente toma con la venida de Jesús lo principal y solamente está nuestro amor a Dios, ¿no? Esa fe viva que tenemos que tener dentro de nosotros, amar a Cristo. Y Él es el que nos da la fuerza para ese mismo amor que sentimos por Él, entregarle a nuestros hermanos. Yo pienso que mi parecer es que con, con ese amor a Cristo es el Espíritu Santo que nos llena y nos mueve a dar ese amor a nuestros hermanos y así no fallar. ¿Cómo fallamos protegidos con el amor de Dios y del Espíritu Santo? Es mucho más difícil fallar, ¿no? Eso quería comentarles. De acuerdo, Julia, perfecto. A ver, ¿y avanzamos? Acá termina el capítulo 5, hermanos. El espíritu y la carne. Desea leer esta pericopa. Yo leo. Adelante, Julia. Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí y por eso ustedes no pueden hacer todo el bien que quieren. Pero si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades y orgías. Todos los excesos de esta naturaleza, les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. No busquemos la vanagloria, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Gracias, Julia. Muy claro, ¿no?
Manuel Pablo, ¿qué significa disensiones? ¿A dónde, a dónde? Que está acá, ambiciones y Ah, discordias, disensiones. organismos, disensiones. Disensiones Dis- es como desunión, como ah, ya, separación, desunión, desencuentros. ya. Disentir, ¿Cómo? disentir, o sea, no estar de acuerdo, ¿no? Eso es disensión. Así es. Gracias. Entonces señala las obras de la carne, que son esa lista bien detallada, pero que podría crecer, y señala por el contrario el fruto del espíritu. Una pequeña relación bellísima. Dice, el fruto del espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Y allá, de frente a estas cosas, la ley está de más, ¿no? Es lo que hemos venido diciendo. Frente a estas cosas ya la ley quedó en posición adelantada. Si la dejas de lado no pasa nada. Pero el tema es dejarla de lado si no tienes estas cosas. Entonces te quedas en ese vacío peligroso en el que puedes dar muchos pasos en falso. La ley es necesaria hasta el momento en que tú puedas vivir en los frutos del Espíritu. Pero mientras que no, la ley seguirá siendo necesaria. Las reglas para vivir en sociedad, ¿no? Si yo respeto porque amo, ¿qué me tienen que poner un reglamento y un código penal y un código civil? No necesito, porque vivo por amor. Pero si no vivo por amor, entonces el código penal y el código civil son absolutamente necesarios y hasta quedan chicos. Hay que seguir creando más y más faltas sancionables, como ha sido experiencia con el tema de la corrupción, que es de los más recientes. ¿Qué cosa contempla el Código Penal para sancionar a un funcionario público por alguna de acción? Siguen sumando, siguen sumando. Un poco en función de la experiencia. Pero si todos somos 100% éticos, imagínense, todos los funcionarios públicos fueran 100% éticos, bota a la basura ese código, porque nadie lo va a infringir. Es un poco lo mismo. A ver, entramos al capítulo 6, que es perdón, Guillermo creo que tiene. Guillermo, ¿quiere participar? Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, a raíz del detalle pormenorizado que se pone en esta última parte del capítulo 5 sobre las obras de la carne, el ejemplo más palpable y real y cercano es el que tenemos a la vista todos los peruanos con nuestros eh, congresistas y la gente del Poder Ejecutivo, ¿no? Todos ellos y cada uno encarnan, creo que perfectamente uno o varios de estas transgresiones. Sí, pero claro, en ellos lo vemos más claro porque son figuras públicas, pero realmente miremos alrededor nuestro y lo vamos a ver también en diferentes medidas. Y mirémonos siempre a nosotros mismos, que no caigamos en ese error de ver la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio. No caigamos en ese error, pero sí, definitivamente mientras que el personaje es más público, se hace más evidente todo esto, ¿no? A ver, entramos al capítulo 6 y nos acercamos al final de la carta a los Gálatas, las exigencias del amor. ¿Quién desea leer esta perícopa? Yo leo.
las exigencias del amor. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se imagina ser algo, se engaña, porque en realidad no es nada. Que cada uno examine su propia conducta y así podrá encontrar en sí mismo y no en los demás un motivo de satisfacción, porque cada uno tiene que llevar su propia carga. El que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye. No se engañe, nadie se burla de Dios. Se recoge lo que se siembra. El que siembra para satisfacer su carne, de la carne recogerá solo la corrupción. Y el que siembra según el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo, si no desfallecemos. Por lo tanto, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Gracias, Beatriz. Clarito, clarito. La mitad del primer párrafo, yo resalto una frase, una oración, dice que cada uno examine su propia conducta. Que cada uno examine su propia conducta. Que es una tendencia natural del ser humano a mirar los defectos en los demás. Pero partamos por nosotros mismos. Miren, acá Pablo parece psicólogo moderno. Es que es pura sabiduría, ¿no? Y en el último párrafo, no nos cansemos de hacer el bien. No tiremos la toalla. No nos rindamos. Mientras Nota estemos a tiempo, hagamos el bien a todos. Lindo. qué bonito este capítulo, pero Manuel Pablo ahí también dice, el que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye. O sea, hay que ser agradecido con el que nos enseña, ¿no? Adelante, Beatriz. Ya, yo estaba en el último párrafo, en la parte que decía, porque la cosecha llegará a su tiempo, si no desfallecemos. Eso a mí más me llama, ¿no? Eh, porque a veces a todos nos sucede, ¿no? Y a veces con lo que hemos estado hablando últimamente también, Manuel, que mencionabas a la señora esta que hablaba a sus hijos porque quería evangelizarlos y los reunía a todos. Entonces pareciera que nosotros ya nos desesperamos en que queremos que ellos también conozcan al Señor, sepan de Él, eh, y ya queremos ver verlos a ellos ya metidos en lo mismo, pero, pero nosotros no hacemos la obra, ¿no? Nosotros somos testimonios, pero no hacemos la obra. El Señor es el quien hace la obra y lo hará en su momento. Bueno, también es la decisión de cada persona, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos toca, no desfallecer, seguir, ¿no? Seguir. Diciendo Beatriz, ver que, oh, pero es el tiempo de Dios, ¿no? El de ellos y el de Dios. Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Lo que acaba de decir Beatriz me ha hecho recordar un pasaje de la Biblia, no recuerdo dónde está, si es el Antiguo Testamento o el Nuevo, pero dice así, ¿no? Uno es el que siembra, otro el que cultiva y otro el que cosecha. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos, quizás es una tentación de querer ver, de querer que todo ese proceso de sembrar, cultivar y cosechar se dé
en un horizonte corto de tiempo, porque de repente lo que queremos es ver nuestro resultado, ¿no? Es una oportunidad para reflexionar acerca de que debemos ser pacientes en este tiempo y como dice acá al final, no nos cansemos de hacer el bien porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Gracias. Gracias, Guillermo. Eso que comentás, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, es una frase del propio Pablo, y la vamos a ver en una de sus cartas. Julia, ¿puedes activar tu micro, por favor? Y esta parte primera, donde dice, perdón, dice, los que están animados por el Espíritu, corríjanlo con dulzura. Piensa que también tú puedes ser tentado. Y esta parte es bastante, digamos, profunda, porque muchas veces cuando vemos en el hermano algún error como que nos causa tristeza, dolor, pero queremos ir a como a enfrentarlo un poquito y decirle, y no sabemos realmente cómo tratar un caso así malo, ¿no? De parte de nuestro hermano. Pero aquí dice que utilicemos la delicadeza, que seamos sensibles, con mucho respeto, mucha afabilidad, y más aún dice que carguemos que les ayudemos a cargar sus cargas, ¿no? A ver, así dice acá. Dice, ayúdense mutuamente a llevar las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Esto yo no lo había como mentalizado, medido, pero es muy bueno esta indicación que está haciendo el Señor de ayudar con las cargas de nuestros hermanos. Debe ser muy gratificante y eso es lo que el Señor nos pide ahora. Gracias. Gracias, Julio. Augusto, puedes activar tu micro. Creo que debemos de tener cuidado cuando siempre mencionamos el tiempo de Dios con cada persona, ¿no? El tiempo de la conversión yo creo que es ahora, porque Dios es el Padre que nos encuentra, siempre está a mitad del camino y siempre está esperándonos. ¿Qué pasa? Que el ser humano la mayoría de veces no quiere recorrer la otra mitad del camino hacia Dios, ¿no? Entonces, es muy imprudente pensar que una persona quizás algún día se va a encontrar con Dios, porque la cosecha, que es el fin de la vida, o la parucía, cualquiera que llegue primero, llega en cualquier momento, cuando uno menos lo espera. Y no puedes esperar que a los 60 yo me encontraré con Dios, porque de repente a los 50 ya falleciste, ¿no? Y se acabó. Tuviste tu oportunidad y no la tomaste. Entonces, siempre hay que insistir yo creo en la persona, ¿no? La persona misma, tenemos libertad, ¿no? Podemos insinuar ciertas cosas, ¿no? De la mejor manera, prudentemente, pero es importante que las personas se den cuenta que el momento es ahora, ¿no? La conversión debe ser ahora, por la importancia que tiene, ¿no? Lo que pasa es que a veces no tomamos conciencia de para qué estamos en esta vida, ¿no? Y de lo importante de lo que viene, ¿no? Y de lo que podemos perder. Como Augusto dice, me hace pensar en que no debemos perder el sentido de urgencia, ¿no? Es sentido de urgencia, sí. Muy Pero bueno. también me hace reflexionar en los modos que tiene Dios. Como dice Augusto, no siempre no todos pueden hasta tener la conciencia de la conversión ya. Y por eso digo, es el tiempo de Dios, porque imagínate a Pablo también.
era bien erudito, pero como ¡pum! Lo trajo ahí. Y ahí fue su conversión, porque tuvo un encuentro fortuito, ¿te das cuenta? Y por ejemplo, en una enfermedad también uno puede decir, bendita enfermedad que hizo que alzara la vista a Dios, que me encontré con Él. Son los tiempos de Dios, ¿no? El que Él siempre nos está buscando, llamando, y va a ver el modo, ¿no? Es lo que, bueno, es lo que digo, opino. Graciano, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. En el último párrafo dice, por lo tanto, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos. Y bueno, lo digo en el buen sentido, ¿no? Ahí no disgrega dando preferencia a los que menos tienen o a los pobres, ¿no? En esa época, cuando Pablo escribe esto, había mucha pobreza también, mucha gente pobre, pero él no repara en darle énfasis al tema de los pobres. Él dice a todos, sean pobres o sean ricos o etcétera, ¿no? Este, y repito, lo digo en el buen sentido porque ahora está bastante mencionado el tema este de dar preferencia a los pobres, ¿no? Hay una, como todos sabemos, hay una, digamos, una conversación universal sobre el tema, ¿no? Para llamarlo de una forma, ¿no? No sé si ustedes tuvieron alguna opinión al respecto. Gracias. Claro, Graciano, todos tienen necesidad, pero especial énfasis en los marginados, diríamos, más que en los pobres. Los marginados en todo sentido, incluso en el sentido emocional, sentimental. Las personas que pueden tener dinero en el bolsillo por una soledad dolorosísima en el corazón, ¿no? Nadie sabe las demás. Como el nombre de una novela famosa de cuando éramos muchachos, los ricos también lloran. Me hace acordar. Una telenovela que tuvo mucho éxito en su época. Pero el título es muy sugerente. Los ricos también lloran, ¿no? Parece inspirada por el Evangelio según Lucas. Vale, vale el comentario. A ver, y vamos para terminar. Nos falta poquitito del capítulo y de la carta. La verdadera gloria del cristiano. ¿Quién desea leer la pericopa? ¿Yo No, puedo leerla? Ay, Cuchi, adelante. Gracias, no te gana, Cuchi. Gracias. La verdadera gloria del cristiano. ¿Ven estas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. Los que quieren imponerles la circuncisión solo buscan quedar bien exteriormente y evitar ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque tampoco aquellos que se hacen circuncidar observan la ley. Solo pretenden que ustedes se circunciden para gloriarse de eso. Yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no estarlo no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Que todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel de Dios. Gracias, Cuchi. Miren cómo empieza, ¿no? ¿Ven esas letras grandes? Les estoy escribiendo con mi propia mano. Es que la carta él la estaba dictando y había quien tomaba nota del dictado de Pablo. Y en este momento le dice, levántate, y Pablo toma el asiento y ya escribe, como dice, con su propia mano, en letras más grandes, en una caligrafía que no sería tan linda como la de un experto escribano. Y terminamos aquí, miren, despedida. ¿Quién desea leer? Es cortito. Lucati, Ok, lo leo yo. Despedida. Que nadie me moleste en adelante.
Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Y así, hermanos, termina la carta a los Gálatas. Esta carta que es corta, pero tan rica, como hemos podido ir compartiendo. Juliana está pidiendo la palabra. Manuel, adelante, Juliana. Una pregunta pequeñita. ¿Qué significa que lleve en su cuerpo las cicatrices de... Eso iba a preguntar también, Juliana. Sí, lo que pasa es que Pablo ha sufrido en su vida un montón de tormentos que no cuenta directamente, pero las menciona con esa frase tan resumida. Él ha sufrido latigazos, cárceles, castigos físicos, y a eso se refiere, ¿no? Entonces, él no la ha pasado piola, no la ha pasado como por agüita tibia. Ha tenido momentos de prueba muy duros, enfermedades, prisiones, ha sido torturado con latigazos y etcétera. A eso se refiere. Yo pensé que se tendría de repente algún estigma del Señor, ¿no? Claro, los latigazos que ha sufrido. No, pero Pero eso encima no cuerpo tenía Katia. No, encima no tenía. O sea, las marcas de la mano, del costado, no. Con seguridad no. No se tiene nada en relación a eso. Sería una mera especulación. Ok. Katia, mira, con esto terminamos la carta a los Gálatas. Sí. Como conversábamos antes de esta reunión, el próximo martes empezamos la primera carta a los Corintios, escrita por el propio Pablo, que es muy linda también. Bien. Es una carta muy actual, de todo lo que se ve en los grupos, en todos. Hay varias enseñanzas. Pero bueno, ya siendo las 9:37 de la noche, llegó el momento de despedirnos y de darle gracias al Señor por este día, por todo lo que Él nos ha instruido, nos ha enseñado, y que después volvamos a repasar, como siempre nos dice Manuel Pablo en casa, para poder seguir rumiando y poder seguir meditándolo y sobre todo ponerlo en práctica, ¿no? Y la oración de hoy día está a cargo de Ingrid. Ingrid va a hacer la oración.